a mecánicos automotrices, diagnosticadores electrónicos, eléctricos automotrices, personas que reparen vehículos, dueños de taller, voy a responder algunas preguntas. Posibles causas de que no hayan pulsos de inyección, estas preguntas ustedes mismos me las hacen llegar, pero si se encuentre con chispa en el auto en ese momento. Bueno, siempre en un diagnóstico hay que verificar lógicamente códigos de error y demás, esto nos puede dar un indicio. Y también saber el tipo de inyección que utiliza el vehículo, si es de inyección directa o si es de inyección convencional, por decirlo de esa forma. Entonces, fíjense bien, cuando a mí me hacen una pregunta de pulso de inyección, hay ocasiones donde esa pregunta se refiere a que no hay inyección como tal. Entonces, una cosa es el pulso de inyección y otra cosa es que no haya inyección. ¿Okay? Obviamente una tiene que ver con la otra, pero muchas veces el motivo por el cual no hay inyección no es porque no hay pulso, sino más bien porque no está la alimentación, por ejemplo, de 12 voltios, que es común a todos los inyectores en un sistema convencional. Entonces, principalmente pendiente por allí. Ahora, en cuestiones de pulso de inyección, quien envía el pulso de inyección es la computadora, pero no podemos culpar de una vez a la computadora cuando no hay pulsos de inyección, porque recuerden que la computadora lo envía a través de un circuito. Entonces, la computadora tiene un integrado interno, que es el que envía los pulsos de inyección en vehículos obviamente modernos de inyección secuencial, lógicamente a cada uno de los inyectores de forma independiente. Entonces hay que ver obviamente todo ese recorrido que hace la computadora, ubicas es en los conectores, en el conector de la computadora en los diagramas eléctricos y te vas a mirar que allí todo esté bien. Ahora, como son, o sea, supongo que son todos los pulsos de inyección los que no hay, entonces uno sospecha más del elemento en común, que en este caso, por ejemplo, es el integrado interno en la computadora. Pero otra cosa es que no haya inyección en alguno de los inyectores, porque allí se hace más posible que sea más bien un problema en el cableado, en el circuito y demás, ¿ok? Entonces hay que verificar bien ese tipo de puntos antes de, lógicamente, hacer algún reemplazo. Muchísimas otras cosas más, lógicamente, y algunas cosas que quizás se me escapen, pero lógicamente es para responder preguntas rápido y tengas alguna idea. Sensor APP1, APP2, TP1 y TP2. La PC toma esos datos y los sincroniza y mira correlación, ¿ok? Sí. Tanto del sensor APP1 como el APP2, o sea, los sensores de pedal de aceleración, ¿sí? La computadora ve porcentajes, bien, dependiendo obviamente de la técnica que utilice con cambios de voltaje, ¿ok? Pero lo cierto del caso es que en APP1 y APP2 le va a indicar a la computadora un porcentaje de apertura. Si ese porcentaje de apertura si APP1 le está diciendo que estamos en 15% y APP2 le está diciendo que estamos en 30%, obviamente la computadora va a dar un problema allí, va a dar un código de error de correlación, el vehículo puede ponerse en estado de emergencia, por ejemplo, y puede limitar la aceleración y demás, ¿ok? Y también pasa así con los TP1 y el TP2, ¿ok? Ellos dos van a tener ese tipo de variaciones. Dependiendo del vehículo, hay unos sistemas de estos que tienen, por ejemplo, si un voltaje comienza en 0,5 voltios, ¿sí? El otro comienza en cuanto a voltaje, en 1 voltio. Entonces, cuando este llega, por ejemplo, por poner un ejemplo, a 4 voltios, el de abajo llega a 2 voltios, ¿ok? Eso es una de las formas en las cuales lo tienen, ¿ok? Y hay otra que es al revés. Hay ocasiones, por lo menos en los TP, donde un voltaje comienza alto, por ejemplo, 4,5 voltios y cae a 0,5, por ejemplo, y el otro comienza en 0,5 y sube a 4,5. Indiferentemente de esto, en cuanto a temas de porcentaje, igual para uno o para otro la computadora ve el porcentaje de cada uno. En la APP el porcentaje de presión del pedal de aceleración y en los TP el porcentaje de apertura. Y eso lo hace y toma esa correlación. Si el sensor de oxígeno me está generando código de mezcla rica o pobre, ya sea el caso, ¿qué debo observar en el escáner para solucionar ese síntoma? Si el caso no muestra más códigos relacionados con anomalía. Ok, perfecto. Es la computadora de motor la que genera un código de error, no son los sensores directamente. ¿Ok? Ahora, sí, obviamente, el sensor
principal o el circuito del sensor principal al cual la computadora ve para ver si la mezcla está rica o pobre, ¿ok? Es la del sensor de oxígeno antes del catalizador, ¿cierto? Es así, pero hay que dejar claro que es la computadora la que genera el código de error, ¿ok? Entonces, ¿qué debo observar en el escáner? Bueno, esto que me dices está bien, ver algún otro código de error es importante, ¿sí? A ver si hay algún otro código que nos dé una referencia, pero también ir a datos en vivo, ¿sí? Ir a datos en vivo y verificar, ojo, porque me está preguntando en el escáner, hay otras pruebas, ¿sí? Que se hacen por fuera de inspecciones visuales, pero en el escáner como tal, vamos a mirar, obviamente confirmar todas esas cosas con los ajustes de combustible a corto plazo, a largo plazo, ¿sí? Efectivamente vamos a verificar qué tal está el sensor MAP, ¿ok? Con el switch en on, por ejemplo, en el dato en vivo, cuál es la presión del colector de admisión, ¿sí? Y vamos a echar a andar el vehículo para ver a cuánto cae, comparamos esa presión de admisión con el switch en on solamente sin el motor arrancado, con la presión atmosférica del sitio. O sea, hay un conjunto de factores. También verificar otros datos relevantes, como por ejemplo que la temperatura a la cual esté dictando el vehículo esté acorde con la temperatura de motor. Esto lo podemos hacer con un láser, por ejemplo, o dejando descansar el vehículo de un día para otro. La temperatura inicial del motor normalmente tiene que ser la misma temperatura ambiente. O sea, porque me lo está preguntando obviamente en el escáner, ¿sí? Fuera del escáner, lógicamente, necesito verificar algunas cosas, inspecciones visuales que puedo ver nada más con si hay algún sonido que me está representando una fuga de vacío y demás, y algunas otras pruebas, lógicamente, pero simplemente cuando nosotros tenemos un código de error referente a mezcla rica o mezcla pobre, nosotros tenemos que ir a indagar al respecto de los datos en vivo, si coinciden con la realidad en el vehículo y demás, ¿ok? No hay una fórmula mágica, ¿ok? Para determinar esto, ¿ok? Hay que conocer el funcionamiento electrónico e ir avanzando poco a poco en el tema de entender los datos en vivo y el funcionamiento, obviamente, de la parte de la combustión del motor. ¿Por qué? Porque no nos está dando otro código, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer es ir a dar unos ciclos de manejo a ver si hay algún otro código que se refleje, ¿ok? Perfecto. A ver, por aquí me dicen, ¿qué osciloscopio puedo comprar? Bueno, o sea, supongo que me quiere decir que cuál les recomiendo. Yo no recomiendo que tengan una sola herramienta y se queden en esa conversación, ¿ok? O sea, por ejemplo, si tienen un solo osciloscopio, no tengan varios. Profesor Gary, pero es que yo nada más tengo uno, tengo para uno. Bueno, perfecto, ahí sí tienen que mirar cuál es el que van a elegir. Sin embargo, siempre que a mí me preguntan qué escáner compro, ¿ok? Las herramientas de escáner en la actualidad comienzan y tienen, por ejemplo, muchas marcas y comienzan desde $200 hasta $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, etcétera, $10,000, $20,000, etcétera. Pero ya desde cierto precio ya son rentables, obviamente, porque nos van a generar ingresos si las sabemos utilizar, lógicamente, si entendemos el funcionamiento electrónico. Eso mismo pasa con el tema del osciloscopio. ¿Okay? En la actualidad, casi que cualquier osciloscopio que se hable de que sea para el área automotriz nos va a servir. Entonces, ponerme yo a decirles que si el ancho de banda, que si el disparo, el simple rate, etcétera, no tiene mucho sentido. O sea, cualquier osciloscopio automotriz que ustedes se compren le va a funcionar. Ah, profesor, pero es que ese osciloscopio, yo quiero uno que me funcione para absolutamente todo. Normalmente los osciloscopios o las herramientas que te funcionan para absolutamente todo son herramientas que no debo usar para absolutamente todo. ¿Por qué? Porque son herramientas que están en la escala de valor mucho más elevado el precio. Y si yo estoy iniciando en esto, ¿verdad? O sea, yo no voy a estar metiéndole mi osciloscopio a todo tipo de vehículo, a todo tipo de funciones, porque no tiene sentido. Entonces yo tengo que tener una herramienta básica que me puede servir para casi todo, ¿ok? Y también una herramienta que sea exclusiva para ciertas cosas. Por ejemplo, hay herramientas como por ejemplo Picoscope, que tiene esta marca, tiene osciloscopios de alta gama, por así decirlo, que nos sirven muy bien para medir señales rápidas en los vehículos, como por ejemplo de redes de comunicación. ¿Sí?
perfecto. Pero si yo la mayoría de las señales de actuadores y la mayoría de señales de sensores lo voy a ver con un osciloscopio promedio, un Handtech, ¿ok? Sencillo, un FNIRSI, así se llama, FNIRSI también, ¿ok? Entonces, como les digo, no es como que cuál es el que me compro, sino entender que si ya tengo un osciloscopio automotriz, ya hay cosas que voy a poder hacer. ¿Y qué pasa, profe, si a los 6 meses veo que necesito otro para comprarme redes? A los 6 meses le has sacado plata, obviamente, y tienes ya dos, no pasa nada. ¿Sí? Profesor Garvin, si a los 6 meses no le saco plata y tal, bueno, entonces tendremos que evaluar otras cosas, no es culpa del osciloscopio, ¿sí? Sino la estrategia que usamos. Pero sin embargo, para no dejarte sin respuesta, te digo que hay una marca que se llama FNIRSI o FNIRSI, no sé cómo es exactamente, pero es FNIRSI, así, literal. Entonces hay osciloscopios de esos que tienen una pantallita, 2 canales, cuesta como $200. Si te quieres ir un poquito más, también puedes buscar Handtech. Hay algunos Handtech que también, bueno, ese no es un poquito más, lo que tienes más canales. 8 canales, un Handtech 1008C, buenísimo también. Vas a medir la mayoría de las señales del vehículo, ¿ok? Pero también puedes irte a Picoscope, ¿ok? Dependiendo de lo que quieras. Hay Picoscope de $1000, $2000, $3000, $10000, etc. Y por ahí pasan también, dependiendo. Pero entonces, es lo que te digo, o sea, osciloscopio tipo automotriz. Te recomiendo que tengas uno portátil, siempre, ¿ok? Así sea de 2 canales, uno portátil y uno con computadora. El portátil te va a permitir versatilidad de llevártelo para donde quieras y el de computadora te va a permitir tener de pronto la pantalla más grande y hacer ciertas configuraciones, ¿ok? Enseñar la computadora. Dice por aquí, vamos a ver aquí, dice, ¿qué osciloscopio? Dice, las señales de voltaje a la computadora son regularmente 5 voltios o tierra o manejan también voltajes de 12 voltios. La mayoría de los sensores usa 5 voltios, ¿ok? Algunos 5 voltios son de alimentación, otros son de referencia, dependiendo del tipo de sensor, bien sea un potenciómetro, un termistor, va a variar, obviamente, o un sensor de efecto Hall, va a variar la señal. Normalmente son 5 voltios, pero también hay señales dependiendo de la parte visto en caja y demás también, de 9 voltios, 12 voltios. Eso va a depender. Lo más importante aquí es que tú puedas ver cuáles son las alimentaciones en el esquema eléctrico, cuáles son las alimentaciones, ¿sí? Y qué es lo que esperas ver. Y, por ejemplo, con la parte de los símbolos, poder saber qué tipo de sensor es, por ejemplo, para que tú puedas ver si es un termistor, si es un potenciómetro, si es un sensor Hall y de esa forma saber qué esperar. ¿Ok? Eso es lo más importante. Sin embargo, sí, la mayoría tienen 5 voltios y negativo. ¿Ok? Actúan de formas diferentes. Si es un termistor, por ejemplo, como el sensor de temperatura, va a tener 5 voltios. ¿Ok? Y por el otro lado va a tener negativo. Pero esos 5 voltios realmente casi nunca van a estar, producto de que el sensor está conectado. Cuando vayas a medir vas a ver variaciones entre, por ejemplo, 0,5 a 4,5 voltios, porque el sensor está conectado dependiendo de la temperatura en la cual esté el vehículo. Pero si desconectas el sensor o desconectas el conector del sensor, valga la redundancia, vas a ver negativo por un lado y 5 voltios por otro. ¿Okay? Que es una señal que va a caer lógicamente. Pero en cambio, en tema, por ejemplo, del sensor de efecto Hall, un sensor de efecto Hall convencional de 3 cables, ¿ok? Puedes ver un negativo, ¿ok? Vas a ver un positivo, alimentación del sensor, y vas a ver en otro punto 5 voltios que la computadora envía y que esos 5 voltios van a ser llevados a negativo por el sensor y esa es la señal que se va a producir para que la computadora pueda ver. Entonces, es más que todo eso lo más importante, ¿ok? Aparte del tema de la alimentación, ¿ok? Dice por aquí, dice, hola profesor, tengo un Sentra 2003. Bueno, la pregunta es que la computadora no tiene comunicación. No enciende los testigos ninguno en el tablero, ya fusibles, relays y todo está bien. Y me gustaría saber si cuando la computadora está buena, se encienden los testigos o es por algo que enciende. No veo aquí exactamente la pregunta, ¿ok? Sí, o sea, por lo que puedo ver, bueno, lo primero es, conectas el escáner y no hay comunicación. No encienden los testigos. Normalmente, cuando hay que ver cuáles son los testigos, pero normalmente cuando
no encienden los testigos, en ocasiones es porque la computadora no está encendiendo también, por ejemplo en el check engine, pero eso no pasa en absolutamente todos los carros, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, si no encienden los testigos y aparte la computadora no escanea, pues entonces ya estamos en presencia de una sospecha de que la computadora efectivamente no esté encendiendo, ¿ok? Obviamente al ser 2003 no sé cuántas computadoras tiene. Si fuese un vehículo más moderno te dijera haz un escaneo del system y verifica si solamente esa computadora no está, pero en este caso no sé. De hecho sí solamente tiene computadora de motor, es posible, ¿ok? Entonces obviamente entiendo también que el vehículo no enciende, ¿cierto? Porque ya esto no está aquí en la pregunta. Puede ser que la computadora no tenga comunicación con el escáner, pero el vehículo encienda. ¿Sí? Que se haya dañado algún circuito en la parte de la red. ¿Sí? Es lo que entiendo. Pero supongo que si revisaste fusibles y tableros y relays es porque el carro tampoco enciende. Entonces, sí, principalmente verifica eso. Una de las cosas principales que te puedo decir, porque son muchas las cosas, lógicamente yo voy procesando la pregunta aquí literal delante de ustedes en vivo, por así decirlo, y te digo, verifica en el diagrama eléctrico, verifica cuántas alimentaciones llegan a la computadora. Porque hay ocasiones donde nosotros vemos una alimentación y con eso nos conformamos. Verifica cuántas alimentaciones llegan. A veces hay más de una alimentación. Hay una alimentación fija, hay una alimentación con switch on, por ejemplo, o a los negativos que llegan a la computadora, cuáles son esos puntos del negativo. Otra prueba rápida que puedes hacer es colocar el switch on e irte al sensor TPS y ver si ahí está llegando los 5 voltios. Eso querría decir que la computadora estaría regulando, por ejemplo, y demás, ¿ok? Vamos a mirar algunos otros más. Ok. Ok, perfecto. Sí, prácticamente es así. Hay otra por aquí que habla de los relays. ¿Ok? Dice, ¿por qué los números 85, 86, 87 y 30 en los relays? ¿Y por qué algunos tienen 87A? Bueno, los relays automotrices usan una numeración estándar, algunos de ellos, aunque algunos dicen 1, 2, 3, 4, dependiendo. Pero la numeración estándar es esta, 85 y 86, que son la parte de la bobina. ¿Ok? Del relay. Si la parte de la bobina que por un lado va a llegar positivo, muchas veces en el 86 es que llega el positivo y en el 85 un control de la computadora negativo, por ejemplo. Sí, he visto algunas veces una variación de esto, pero normalmente es así. Y por el pin 30 es la parte de la entrada de voltaje con corriente fuerte. El pin 87 normalmente es la salida cuando el relay se activa, la salida, por ejemplo, al actuador. Y algunos relays, como me dices aquí, tienen 87A, que es una salida normalmente cerrada cuando el relay está en reposo. Entonces es para darle dos funciones. Es como que 87A es como que cuando el relay está en reposo, por allí hay voltaje. Entonces si yo quiero tener algo funcionando, así el relay no está activado, ¿sí? Entonces yo tengo ese relay de doble función. Cuando no está activado el relay, enciende algo, por así decirlo, y cuando se activa, se apaga eso y enciende alguna otra cosa. Prácticamente eso es así, ¿ok? Entonces, bueno, estas fueron algunas preguntas, bien sea del curso de diagnóstico electrónico automotriz o del curso de diagramas Flash de la comunidad máquina del diagnóstico o de Scopemaster, de alguno de ustedes. Si alguno está en las redes y tiene alguna otra pregunta, déjenme los comentarios acá en alguna parte porque siempre respondemos preguntas. ¿Cuándo? Cuando de pronto quiero divertirme respondiendo preguntas, las respondo sin antes previamente estudiarlas, simplemente así como voy haciéndola casi para que ustedes vean cómo razono yo todo esto de esta forma. Quizá alguien dirá, no, yo voy a prepararme completamente no sé cuántos días para responderla. A mí me gusta irla soltando así para que ustedes vean inclusive cómo yo razono, porque así mismo ustedes van a poder ir razonando. Pero la mejor forma de hacerlo, lógicamente, es entendiendo el funcionamiento electrónico del vehículo. Y la mejor forma de entender el funcionamiento electrónico del vehículo es por medio de entender un método, por medio de diagramas eléctricos que les va a dar luz al respecto de eso. No es simplemente ver los diagramas, es por medio de un método específico que muchas veces nosotros enseñamos a lo largo de nuestra academia. Espero que estén bien.